Bien, me presento, mi nombre es Carlos Naranjo y el objetivo de este video es para resolver la segunda parte del proyecto de laboratorio de electricidad básica. Yo estudio la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y pertenezco al paralelo 122. El ejercicio elegido para realizar en este video es del capítulo 11 y es el ejercicio número 1. El tema del ejercicio es sobre potencia instantánea. Dice lo siguiente el ejercicio: determina la potencia instantánea suministrada a la resistencia de un ohmio de la figura 11.23 en t igual 0, t igual 1 y t igual 2 segundos. Es igual, si Vs es igual a 9 voltios, 9 Cn2t, 9 Cn2t más 13 grados y 9 Euler a la menos t. Como vemos, el problema consta de llevar a esta fuente de voltaje a cuatro distintos voltajes, ¿no? Y evaluarlas en 3 tiempos diferentes, ¿no? Antes de hacer la respectiva simulación, vamos a ver qué es potencia instantánea. La potencia instantánea no es más, como su nombre le indica, que la potencia en un instante determinado de tiempo. La forma de cómo calcularla sería la potencia de t es igual al voltaje por corriente. Ambas funciones también dependiendo del tiempo, como se observa aquí en la imagen. Y otra cosa que nos dice de la potencia instantánea es que se puede calcular con otra fórmula si la potencia se quiere calcular sobre una resistencia, como es el caso en este ejercicio. Pero yo he decidido, para realizar los cálculos teóricos, realizarla con la primera fórmula. Pero eso ya queda a elección. Bien, ahora sí vamos con la simulación. La plataforma elegida para realizar la simulación es Multisim. Y los componentes de la práctica o del ejercicio son los siguientes: una fuente de voltaje de corriente alterna, un ground, una tierra y solamente un par de resistencias. Dos resistencias, las cuales la primera va a tener el valor de 4 ohmios y la segunda un valor de 1 ohmio. Vamos nosotros a tener que trabajar sobre la resistencia de 1 ohmio. Esta va a venir 4 y esta 1. Bien, se une todo el circuito de manera muy fácil, ya que todo está en serie, todo está con la misma corriente. Eso es un dato importante que nos va a ayudar más adelante a resolver nuestros cálculos teóricos. Pero por ahora hay que tener en cuenta que todo el circuito tiene la misma corriente. Un circuito muy simple. Entonces existen dos maneras de resolver este tipo de ejercicio. Una con medición directa, que sería con un batímetro. ¿Listo? Y la otra de manera indirecta, que sería con un multímetro. ¿Ya? La manera de cómo hallaríamos la potencia con un batímetro sería de manera directa. Conectamos el batímetro y nos bota la potencia, el módulo de la potencia en ese momento. Pero de manera indirecta sería medir el voltaje y medir la corriente. Y después hacer el producto de esas dos. Y esa también sería otra manera de cómo hallar. Pero yo he decidido, para el literal A, medir con un batímetro. ¿Y por qué? En el literal A, la función no depende del tiempo. La función de voltaje solo es un escalar, 9 voltios. Como se observa aquí que estoy cambiando. Y el resto todo es cero. Se dice que la frecuencia es cero, pero para la simulación podemos utilizar cualquier frecuencia diferente de cero para que nos aparezca un valor real, ¿no? Un valor así visible. Porque de lo contrario nos va a aparecer cero en el batímetro. Ahora, eso es para el literal A. Para el literal A podemos conectar el batímetro. Noten que el batímetro tiene un par de pines, sí, un par de pines para el voltaje y el otro par de pines para la corriente. Noten que la corriente la puedo conectar en cualquier lado porque, como dije anteriormente, la corriente va a ser la misma para todo el circuito. Entonces, ahí vamos a medir la corriente, vamos a medir la potencia en literal A. De literal A, esta es la potencia, 3.240 watts. ¿Ya?
Como dije anteriormente, no vamos a necesitar de nada más. Y esta potencia va a ser para todos los tiempos del ejercicio, para t igual 0, t igual 1 y t igual 2 y para cualquier otro tiempo. Debido a que, como dije anteriormente, el voltaje no depende del tiempo. ¿Listo? Ahora vamos con el literal B. Para el literal B ya es una función del tiempo y ya cambia, ¿no? Ya es diferente. Para el primer tiempo, t igual 0, vamos a tener que hacer un cambio ahí. Seno de 2t va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar a coseno de 2t menos 90. Ese cambio ya se había estudiado en clase. Y es la manera de cómo llevar un seno a coseno, ¿no? Se le resta 90 grados al desfase. Y en este caso, seno de 2t tiene un desfase de 0. Entonces sería menos 90 simplemente. Entonces, como en este batímetro no se puede medir, con este batímetro no se puede medir una potencia instantánea en sí, no se puede determinar en tiempo igual a 1 y tiempo igual a 2 segundos, entonces me voy un poco más atrás y decido evaluar el tiempo en el voltaje, como por ejemplo t igual 0, t igual 1, t igual 2. Decido evaluar esos voltajes para que me den mis distintos voltajes, y ya que este batímetro solo mide potencia de la que me da la fuente, voy a obtener el resultado puntual, ¿no? O sea, en 0, en 1 y en 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en t igual 0, en coseno de menos 90, para el literal B, sería coseno de menos 90, 0 también, y el voltaje sería 0, ¿no? ¿Ya? Pero más adelante vemos que en los cálculos teóricos esto no coincide, ¿no? Ya verán por qué. Y por ejemplo, vamos con t igual 1. En t igual 1 sería el coseno de 2t, 2 por 1, y todo eso menos 90, que sería menos pi medios, ya trabajando con cantidades que sí coincidan, ¿no? Y ya, entonces ahí vamos a tener que el voltaje nos va a dar este valor, 8.1836. Ya, como por ejemplo, acabo de decir. Entonces este va a ser en t igual 1. Y si volvemos a medir la potencia con el batímetro, nos va a cambiar la potencia, nos va a cambiar. Entonces eso es lo que se tratará de hacer en los demás tiempos, ¿no? Pero se explica de mejor manera en los cálculos teóricos. Ahora, para el literal C, ya hay un desfase de 13 grados. Pero como es una función del seno, al pasar la función de coseno, se le resta menos 90 grados, dándonos un valor en la fase de menos 77 grados. De menos 77 grados. 13 menos 90, ¿no? Y ya vamos a ver qué voltaje nos da, qué potencia nos da. 3.24. Nos da esa potencia porque aquí, si se dan cuenta, estaríamos evaluando en un valor de t igual a 0. T igual a 0. ¿Ya? Entonces, todo esto se va a explicar de mejor manera en la parte teórica, ¿no? En la parte teórica. Vamos a ver cómo nos va en la parte teórica. A ver, como para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, para el literal A, ya sabemos que el valor del voltaje es 9 voltios. Entonces, vamos a resolver. Por ejemplo, ya que las dos resistencias están en serie, las sumamos. Las sumamos. ¿Para qué? Para poder hallar la corriente del circuito, aplicando ley de Ohm. Como vemos aquí, ley de Ohm, ¿no? Y ahí de esa manera hallamos el valor de la corriente, ¿no? Bs sería sobre R. Ahí saldría 1.8 amperios. Y para hallar el voltaje de la resistencia de un ohmio, aplicamos divisor de voltaje, el cual es voltaje de entrada, ¿no? Voltaje de la fuente, multiplicada por este factor que vemos aquí, R1 dividido por R1 más R2, ¿no? Y ahí nos vuelve a dar, ¿no? Voltaje de un ohmio es igual a 1.8 voltios.
me ayudo de la fórmula que vimos anteriormente, que nos dice que es el voltaje por corriente, y multiplico, ¿no? Como había dicho, esta de aquí, este literal A no es una función del tiempo, entonces este 3.24 watts va a ser para todos los tiempos, t igual 0, t igual 1 y t igual 2. Para el literal B ya tenemos una función del tiempo, entonces nos ayudamos de una forma de representar los diferentes voltajes, por ejemplo, la forma fasorial. Yo escogí esa forma para poder resolver mi ejercicio, ya que me ayuda en el momento de multiplicación. Es mucho más fácil multiplicar fasores que multiplicar funciones trigonométricas, por simple y nada más facilidad del cálculo. Ahora, este BS, como vemos aquí en la imagen, el seno se transforma en un fasor cuando le resto 90 grados al ángulo, dejando la misma magnitud. Esta es una forma de representar, una forma fasorial de representar esta función trigonométrica. Entonces, aplicamos este concepto que vemos aquí arriba, y este 9 seno de 2t se transforma a 9 ángulo de menos 90. ¿Ok? Entonces, ese valor de BS vamos a utilizar para resolver nuestros cálculos. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos para el literal anterior, solo que esta vez cambiamos la fuente, ¿no? Cambiamos el voltaje de la fuente. Ahora BS es 9, ángulo de menos 90, y operamos con ese fasor. Nos da el voltaje y la corriente de 1.8 amperios, ángulo de menos 90, y el voltaje así mismo, ¿no? 1.8 voltios, ángulo de menos 90. Utilizamos la fórmula, ¿no? Potencia igual a B de T por I de T. Multiplicamos los fasores. Nos da este fasor. Pero como nosotros estamos trabajando en una forma trigonométrica, tenemos que regresar a nuestra forma original. Entonces este fasor lo volvemos a convertir en forma trigonométrica, y de esa manera nos queda ya la función de t, ¿no? Nos queda 3.24 por coseno de 2t menos pi. ¿Ya? Esa es la manera en cómo se regresa nada más a la forma que teníamos ya. ¿Ya? Entonces, ahí se evalúa para 0. Miren que el valor 0, por ejemplo, 2 por 0, nos quedaría que 0 menos pi, y la potencia en 0 sería menos 3.240 watts, que solo se traduce a consumida o entregada. Si es positiva o negativa, tenemos que analizar cómo entra la corriente al resistor, cómo está el voltaje actuando en el resistor, y ese negativo simplemente nos indica que es consumida nada más. Para t igual 1, sería 2 por 1 menos pi. Entonces, coseno de eso, hay que asegurarse que la calculadora esté en radianes y cosas así. Multiplicamos, ¿no? 3.24 por coseno de 2, y ya. Y ahí nos quedan esa potencia, ¿no? Y la última potencia de P de T igual a 2, nos quedaría 2.168 watts, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Ya, nos había salido ese en literal B, ¿no? Para T igual 1 nos había salido ese, por ejemplo, 2.69. Para literal C nos volvemos a ayudar de la representación fasorial, y aquí ocurre algo, ¿no? Ya no es 0 grados que está acompañando a 2t, sino es 13 grados. Entonces el fasor que nos queda es diferente, ¿no? 9 ángulo de menos 77 grados. Ya es diferente el fasor. Lo utilizamos de nuevo para calcular nuestra corriente, como vemos aquí, y nuestro voltaje, aplicando los mismos conceptos, ley de Ohm y divisor de voltaje. Volvemos a tener, ¿no? una corriente de 1.8 amperios, pero con ángulo de menos 77, y asimismo el voltaje, ¿no? Nos ayudamos de nuevo de la fórmula de potencia de B por I, ¿no? Voltaje por tensión, o voltaje por corriente, y nos sale este fasor, 3.24, ángulo de menos 154, volvemos ese fasor a la forma trigonométrica, y tenemos nuestra función del tiempo, ¿no? P de t es igual a 3.24 coseno de 2t menos 154. Volvemos a evaluar cada uno de este 154 grados, lo volvemos a radianes para que haya una mayor facilidad de operación, ¿no? Por ejemplo, aquí en P igual a 0,
ya solo sería P de menos 0.855. Nos queda valor de menos 2.912 watts. Ya sabemos cómo se traduce eso. Y en P igual a 1, así, ¿no? 2.503 watts. Y en P igual a 2, este valor, 0.828 watts. ¿Listo? Entonces esa es la manera de cómo se resuelven los tres primeros literales. ¿Ya? Y también nos vamos a ayudar de esa fórmula para el cuarto literal, para el literal D, la cual ya es una función con e elevado a la menos t. Esta vez no le vamos a hacer ningún cambio, ni representación factorial ni nada, simplemente vamos a dejarla de esa manera, tal como está. Vamos a operar, por ejemplo, aquí en voltaje, ¿no? Voltaje de entrada es 9 elevado a la menos t, lo dejamos igual, 9 elevado a la menos t. ¿Ya? Y hacemos el divisor de voltaje normal, escalares con escalares, y nos queda 1.8 elevado a la menos t. De la misma manera nos va a quedar la corriente. Ahora aplicamos la fórmula y nos va a quedar 1.8 elevado a las 3 a la t, a la menos t, prácticamente al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería 3.24 elevado a la menos 2t. Y ahí tenemos nuestra función del tiempo, de la potencia en función del tiempo. Entonces simplemente evaluamos nada más. No hay dónde perderse. E elevado a la 0t sería 1, entonces 3.24 por 1, 3.24. Y potencia en t igual a 1 sería este valor y t igual a 2 este valor. Simplemente aplicando, evaluando cada tiempo en nuestra función ya de t y calculando con una calculadora nada más. Bien, esta es la manera en cómo se resolvió el proyecto, los cálculos teóricos y la simulación correspondiente. Espero haya sido correctamente todo y espero haya servido. Nos vemos en un siguiente video.